el plan de salvación. Estoy preparando este material que todavía es en borrador para poder hablar acerca de este tema tan importante que es el plan. Lo poco que yo sé voy a tratar de transmitirlo. No puedo abarcar todo, solamente es un repaso de lo que yo entiendo acerca de este plan. Hay mucho material, sería cuestión de estudiarlo e investigar. Todos los elementos son eternos. Hay un famoso enunciado que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ojo, la materia no se crea ni se destruye, entonces ¿de dónde vino? ¿No? Y hay una escritura que, que dice lo siguiente, está en Doctrina y Convenios 23, 93, 29. También el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Entonces los elementos son eternos, según los científicos, según la ciencia. Solamente que al mezclarse o al combinarse generan o producen otros compuestos, ¿no? Por ejemplo tenemos el agua, ¿no? Donde vemos dos sería moléculas de hidrógeno más uno de oxígeno, y eso es el H2O. Cuando en las escrituras hablan acerca de la creación, realmente se refieren al concepto de organizar, de organización. Por eso he puesto que el verbo más exacto en cuanto a la creación es organizó, ¿no? Pero, ¿qué tipo de organización? Una organización inteligente, ¿no? En que se toman los elementos que son eternos y se organizan los mundos, se crea. En Abraham 3:22 dice, y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Entonces hay que tener en cuenta el concepto de organización, ¿no? De organizar. Y Abraham habla acerca de las inteligencias organizadas. Leyendo un poco la guía de estudio de las escrituras, hay tres connotaciones, por lo menos. Y fíjense qué interesante. El término tiene varios significados, tres de los cuales son los siguientes. Uno, la luz de la verdad que da luz y vida a todas las cosas del universo, la cual siempre ha existido. Eso me parece que es parecido al concepto de la luz de Cristo. Ojo con esto. Dos, el vocablo inteligencias también puede referirse a los hijos espirituales de Dios. Ojo, a los hijos espirituales de Dios. Y tres, en las escrituras también se menciona la inteligencia como el elemento espiritual que existía antes de que fuéramos engendrados como hijos espirituales de Dios. Entonces aquí habla de que las inteligencias existían antes de que fuéramos constituidos como hijos espirituales de Dios, es decir, antes del nacimiento como hijos espirituales de Dios. O en otras palabras, esos elementos eternos existen antes de que fuéramos engendrados o conformados como hijos espirituales de Dios. En ese aspecto, por eso se dice que somos eternos, a pesar de que hemos tenido un nacimiento espiritual. La inteligencia como el elemento espiritual que existía antes de que fuéramos engendrados como hijos espirituales. Un ratito, cariño. Entonces, acá dice que la inteligencia es un poder capaz de conocer, aprender y sentir. Se refiere al elemento de donde nosotros fuimos constituidos como hijos espirituales de Dios. El elemento espiritual, es decir, el elemento eterno que siempre ha existido, existía antes de que fuéramos engendrados, es decir, antes de que fuéramos organizados como inteligencias, antes de nuestro nacimiento espiritual. Por eso nuestra naturaleza es eterna, a pesar de tener un nacimiento, es decir, un comienzo espiritual organizada por una inteligencia superior, nuestros padres celestiales. Como y somos hijos y como hijos suyos, pues heredamos su naturaleza, ¿no? Sexo y género, etc. Eh, Otro concepto que encontré, por ejemplo, bueno, hay muchísimas escrituras. En Salmos 82:6 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Se refiere a nosotros, nosotros somos dioses, pero heredamos la naturaleza divina de nuestro Padre Celestial. Por eso somos dioses, pero se dice que somos dioses en hebreo. Y todos vosotros sois hijos del Altísimo, ¿no?
Primera de Juan 3:2 dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Bueno, hay un montón de escrituras que hablan acerca de esto, ¿no? Entonces, me gustaría también hablar, por ejemplo, una vez que fuimos constituidos como hijos espirituales de Dios, que tuvimos ese nacimiento espiritual, vivimos en un lugar todos sus hijos, ¿no? Que se conoce en el plan de salvación como el mundo preterrenal. Y vamos a ver algo muy interesante, ¿no? En el mundo preterrenal va a haber un progreso, vamos a progresar. Pero para que hubiera ese progreso era necesario que las inteligencias, es decir, nosotros, tuviéramos algunas leyes o elementos que nos permitieran progresar. ¿Cuáles son esas leyes o esos elementos? Está el albedrío y la libertad. Lo teníamos antes de venir a este mundo. Para ejercitar el albedrío tenía que haber oposición, ¿no? O sea, para poder elegir tiene que haber alternativas. Y teníamos que ser atraídos hacia lo uno o hacia lo otro, ¿no? La ley de atracción y estimulación. Esas son leyes eternas que existían antes de nacer en el mundo terrenal. El profeta José Smith dijo, Dios, hallándose en medio de espíritus y gloria, porque era más inteligente, consideró propio instituir leyes por medio de las cuales los demás podrían tener el privilegio de avanzar como Él lo había hecho. La relación que entre Dios y nosotros existe nos coloca en una situación tal que podemos ampliar nuestro conocimiento. Él tiene el poder de instituir leyes para instruir a las inteligencias más débiles, a fin de que puedan ser exaltadas con Él. Esta es la referencia, el profeta José Smith. Entonces, fuimos constituidos como hijos espirituales de Dios, vivimos en el mundo preterrenal. Entonces, ¿por qué el plan? ¿No? O sea, ¿cuál es el propósito del plan? ¿No? ¿No hubiera sido mejor, a veces pienso y me hago la pregunta, ¿no? Quedarnos allí todos juntitos y a salvo, ¿no? Entonces, yo, bueno, pensé en esta imagen de un padre con su hijo pequeño. ¿Qué es lo que quiere un padre para su hijo? Entonces, el propósito del plan. Una escritura muy conocida, vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene al crearnos como hijos espirituales suyos y también al poder darnos el plan. Dice, porque aquí, estas son las palabras del Padre, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿No? Ese es el propósito de Dios. Por su inmenso amor fuimos creados, fuimos concebidos, y por su inmenso amor quiere que nosotros tengamos el tipo de vida que Él tiene. El presidente Bruce R. McConkie dijo, la vida eterna es el nombre con el cual se denomina la clase de vida que tiene nuestro Padre Celestial. La vida de Dios es vida eterna, la vida eterna es la vida de Dios. Las expresiones son sinónimas, ¿no? Entonces acá hay una imagen donde hay un bebé en diferentes etapas que va creciendo, va madurando hasta que se hace adulto. Va creciendo y va progresando, se va fortaleciendo. Entonces hago la siguiente reflexión y te la hago a ti. Tú eres padre o madre y eres feliz por serlo. ¿No anhelas que tus hijos también disfruten de esas experiencias? ¿No deseas que tus hijos sean iguales o aún mejores que tú? Yo creo que cualquier padre o madre normal siempre quieren esto, ¿no? Entonces fuimos constituidos como hijos espirituales de Dios, éramos espíritus y todos empezamos desde un punto, ¿no? Al parecer ese punto era igual para todos, ¿no? Como una carrera donde todos parten de una misma línea, ¿no? Sin embargo, algunos avanzaron más que otros, ¿no? Entonces ahí tenemos, ejerciendo su albedrío, algunos pues progresaron más que otros. Eh, entonces, por ejemplo, acá tenemos una escritura en Doctrina y Convenios 138, 55, 56, donde dice, observé que también ellos se hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en el principio para ser gobernantes en la iglesia de Dios, aún antes de nacer, ¿vale? Esto lo puedes leer. Y en Abraham 3:19 dice, y el Señor me dijo, estos dos hechos existen, hay dos espíritus, y uno es más inteligente que el otro. Habrá otro más inteligente que ellos. Yo soy el Señor tu Dios, soy más inteligente que todos ellos. Entonces nuestro Padre Celestial nos ama a todos por igual, y quiere que todos puedan progresar, como un padre que ama igual a su hijo que está aquí en España, en Perú, en Estados Unidos, donde sea.
Él ama a todos si Él quiere, ¿no? Pero claro, cada uno ejerce su albedrío y va a progresar y va a avanzar conforme a su obediencia y a lo que decida hacer con su vida. Entonces, esto ya desde la vida preterrenal ocurrió. Entonces iba a llegar un punto donde pues ya no íbamos a poder avanzar más o de repente nuestro progreso va a ser muy lento y no íbamos a poder disfrutar del tipo de vida que Dios tiene. Entonces, bueno, acá hay otra declaración muy importante del presidente McConkie, donde dice, estando sujetos a la ley y teniendo su albedrío, los espíritus de todos los hombres, cuando se encontraban en la presencia eterna, desarrollaron actitudes, talentos, capacidades y habilidades de todo tipo, clase y nivel, durante en ese largo lapso de tiempo de la vida. Se formó una variedad infinita de talentos y actitudes. Voy a cortar aquí un momento para que el video no se haga tan largo, ¿vale?